diciendo que cada vez las letras pues son menos estructuradas, nos vamos para el Congreso de la República. ¿Por qué razón? Porque hay unos proyectos que siempre pues generan algún tipo de debate y polémica, y son los proyectos que tienen que ver con las corridas de toros y los proyectos que tienen que ver con el uso de animales para espectáculos. Mañana en el Congreso de la República hay un proyecto que se va a empezar a discutir. De hecho, Hugo Mario, del caleño Cristian Garcés, ¿cierto? Cristian Garcés, que es representante a la Cámara del Valle del Cauca por Centro Democrático, si no me equivoco, ¿cierto? Es correcto, sí. Sí, es uribista, Camila, sin duda. Centro Democrático. Y van a empezar mañana a discutir en el Congreso de la República un proyecto alternativo de cómo regular las corridas de toros, las peleas de gallos, bueno, todas estas expresiones culturales, como los llaman sus defensores, van a empezar a discutirlo. Y es un proyecto que pues está avalado por la oposición y que está en cabeza del representante Cristian Garcés. Pero mientras ese proyecto se va a presentar mañana, hay un proyecto que ya solo le falta un debate y del que hablamos nosotros hace algunas semanas, y es el de la representante a la Cámara, desde la senadora Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, que ya está a punto de poder aprobar que se prohíban del todo las corridas de toros en Colombia. De hecho, le voy a poner, Hugo Mario, para ver si usted se acuerda, nosotros hablamos con Gonzalo Sanz, un vocero pues de quienes defienden los toros en Colombia, sobre ese proyecto de la senadora Esmeralda Hernández, y esto nos dijo hace algunas semanas. Toda esta lucha que llevamos tratando de salvar estas expresiones culturales de la ruralidad y del campo, porque detrás de los toros, con este prohibicionismo, también van a ir por otras expresiones culturales como son el coleo, las corralejas, inclusive los deportes ecuestres, las cabalgatas, los gallos. Entonces estamos pues muy preocupados porque con todas estas expresiones culturales en el campo se le dan miles y miles de puestos de trabajos a mucha gente. Eso era lo que nos decía hace algunas semanas el señor Gonzalo Sanz sobre, pues, defendiendo el tema de las corridas de toros, llamando las expresiones culturales, y ese proyecto que mañana se va a discutir y que se va a empezar a debatir, que propone el representante de la Cámara, Cristian Garcés, pues entiendo, recoge esas preocupaciones que le oíamos al señor Sanz. Pero por eso quiero llamar, y está con nosotros Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, para hablar de ese proyecto de ella, que le falta un debate para hacer realidad. Senadora Hernández, bienvenida y gracias por atendernos. Hola Camila, muy buenos días, gracias a ti por la invitación, un saludo cordial a la mesa y a la audiencia que nos acompaña hasta ahora. Como hay dos proyectos en torno a las corridas de toros, yo quiero preguntarle cómo se compagina una cosa con la otra. Mañana se empieza a discutir este proyecto del representante Cristian Garcés para reglamentar las corridas de toros y otras expresiones que en donde se utilizan animales para el espectáculo. Pero usted tiene un proyecto al que le falta un debate para ser aprobado en su totalidad. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Pues bueno, Camila, como lo dices bien, vale la pena hacer la aclaración de la diferencia en el estado del trámite en el que está cada uno. El proyecto de ley que estoy impulsando, de la cual soy autora, pero que ha sido concertado con la inmensa mayoría de sectores políticos, de hecho tiene autorías del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido Verde, del Pacto Histórico, del Partido Comunes, el Partido Mira ha hecho unos aportes muy interesantes, es decir, ha sido concertado. Es un proyecto de ley que ya ha sido aprobado mayoritariamente en 3 debates. Para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República, una ley ordinaria, debe pasar por 4 debates. Nosotros ya superamos 3 debates de manera positiva y nos falta el último. Mientras que el proyecto liderado por el Centro Democrático en cabeza el representante Cristian Garcés y algunos otros congresistas, hasta ahora va a empezar su trámite, está en el punto 0, es decir, mañana, si la agenda surte como está prevista, se daría el inicio a su primer debate, es decir, está en un punto 0, pero creo además, Camila, que son completamente distintos, digamos, el espíritu de los dos proyectos es completamente distinto. Lo primero que hay que diferenciar es que el proyecto de ley que está en su fase final tiene que ver simplemente con la prohibición de las corridas de toros en todo el territorio nacional. No toca ninguna otra actividad cruel con animales como son las peleas de gallos, las corralejas, el coleo, ninguna otra actividad. Se refiere única y exclusivamente a las corridas de toros, pero además, Camila, establece un proceso de transición. ¿Qué significa eso?
que no se va a prohibir de un día para otro, sino que está un periodo establecido que es bastante generoso, en total de 4 años, en el que primero se va a identificar a las familias o al sector taurino que dependen exclusivamente de esta actividad y se hará un proceso de transición con su participación, es decir, ellos van a definir el límite hacia dónde quieren transitar, hacia el turismo, hacia el comercio, hacia la cultura, hacia una actividad sostenible, y se implementará en el lapso de 3 años ese proceso de reconversión. Pero adicionalmente, Camila, se establece 1 año para la transformación de las plazas de toros. Esos escenarios hoy en su mayoría se puede decir que entre el 70 y el 80% de las plazas de toros en el país están en desuso simplemente porque la ciudadanía ya rechaza esta práctica cruel con animales, ya no quiere las corridas de toros, ya no funciona, en la inmensa mayoría de municipios están abandonadas, generándole además un gasto innecesario al erario público. Lo que nosotros proponemos es que se transformen estas plazas, que puedan abrir todo el año y que puedan hacer actividades lúdicas, ferias, conciertos, actividades deportivas que dinamicen la economía del municipio y de la región y que por supuesto permitan la vinculación prioritaria de familias taurinas. Eso es lo que establece nuestro proyecto de ley, que se encuentra en fase final en el Congreso de la República y que ha contado con la mayoría absoluta en los 3 debates anteriores. Mientras Senadora, que el proyecto que... Sí, Camila. Ahí déjeme, yo la interrumpo, aunque creo que usted me va a contestar. Si ese proyecto que usted nos acaba de explicar, que ya está en su fase final, que le falta un debate, o sea, está a puntito de salir del horno, si ese proyecto se aprobara, pongamos un escenario hipotético, se aprobara, pero también se aprueba después el del representante Cristian Garcés, ¿qué pasaría con la normatividad? Es decir, ¿qué pasaría al final con el tema de los toros, que es el que tienen en común uno y otro proyecto? Pues bueno, lo primero es que el nuestro, como va más avanzado, lo que quedaría en firme sería la prohibición. Lo que tendría que hacer el proyecto del representante Cristian Garcés es que ya quedaría, digamos, fuera de tono, porque lo que ellos hacen es regular, no pueden regular una práctica que ya está prohibida, tendrían que ir hacia el levantamiento nuevamente de la prohibición, cosa que ya habría aprobado el Congreso de la República, entonces no tendría sentido. Pero segundo, Camila, creo que es necesario poner la lupa en el proyecto de ley que está tramitando el Centro Democrático. Cuando uno lo revisa de manera detallada, de hecho ya hay un concepto negativo por parte del Ministerio del Interior a la luz de la normatividad y de la jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional, y uno encuentra que ese proyecto es abiertamente inconstitucional. Te doy algunos datos específicos. La Corte puntualmente, y te puedo dar las sentencias, la sentencia 666 del año 2010 y muchas subsiguientes después de ese año, lo que han dicho es que esa sentencia, eso fue prohibir todas las prácticas crueles con animales, pero dejó 2 excepciones: las corridas de toros y las peleas de gallos. Dicen que por ser una práctica cultural se exceptúan, digamos, de las otras prácticas que quedaron prohibidas. Sin embargo, la Corte establece unos parámetros para hacer corridas de toros en este caso particular. Por ejemplo, ¿qué dice? Solamente pueden hacerse corridas de toros en los municipios o en las ciudades donde son tradición, donde son reconocidas como tradición y donde se han hecho como tradición ininterrumpida, y solamente pueden hacerse en la época del año donde son tradición. Te doy el ejemplo de la Feria de Cali, por ejemplo, o de la de Manizales. En Cali o en Manizales uno no puede hacer corridas cada 8 días, sino que simplemente se pueden hacer en época de tradición, que es en las ferias de Cali y de Manizales, una vez al año y ya. Lo que este proyecto de ley está diciendo es que se regulan este tipo de actividades para todo el territorio nacional, cuando ya la Corte ha dicho no, yo no puedo abrir una puerta para vulnerar el derecho de los animales que ya han sido reconocidos constitucionalmente como seres sintientes, para permitir que estas prácticas se extiendan a todo el territorio sobre texto de la cultura, solamente en algunos municipios y en algunas épocas. Aquí lo que está diciendo el proyecto de ley es que se puede hacer en todo el territorio nacional. De entrada ya es inconstitucional y puede estar, digamos, se caería por de entrada constitucional. Segundo, establece, por ejemplo, que los niños menores de edad pueden asistir a este tipo de prácticas cuando ya han habido pronunciamientos de entidades oficiales como el ICBF que nos dicen que eso significa la vulneración de los derechos de los niños, porque los estamos exponiendo a escenarios de riesgo y a escenarios de violencia. Entonces, digamos que eso tiene una cantidad de dificultades a la luz de la constitucionalidad que haría que el proyecto sea inviable. Otra cosa, un proyecto de ley regula una actividad de forma general, digamos, una conducta de forma general. Ellos están haciendo aquí una regulación de carácter específica y particular
que debería estar regulado, desarrollado mediante un decreto, una regulación. Sí. No es una ley de la República, digamos, el momento o el punto en el que se debe tratar estos temas. Entonces yo creo que no tendría ningún problema ni ningún choque de trenes un proyecto con el otro realmente. Senadora, en los últimos años se han hundido varios proyectos que también buscaban prohibir las corridas de toros en el país. Este proyecto, como decía Camila, ya está a un debate de convertirse en ley y, si no me equivoco, es el que más lejos ha llegado en el Congreso. ¿Qué diferencias tiene su proyecto contra los otros y por qué cree que ha llegado tan lejos? Pues bueno, lo primero es que yo creo que este proyecto ha sido el resultado de la concertación con los distintos sectores. Este no es un proyecto de un partido político, de un congresista particular, ha sido el resultado de muchas mesas de trabajo, de conversar de manera particular con cada uno de los congresistas y de vincular en la elaboración de la iniciativa a todos los partidos. Los únicos que no se han querido sumar a esta iniciativa han sido el Centro Democrático y Cambio Radical, que justamente están impulsando la otra iniciativa que por demás dicen que es de morigeración, pero lo único que dicen, más o menos, les pongo un ejemplo, digamos, un poco arcaico allí, pero lo que ellos dicen es: ya no le caben una banderilla de tantos centímetros, sino de la mitad. Entonces, más o menos, apuñálenme, maten al animal, apuñálenlo, pero con un puñal más pequeñito. Ese es como el resumen, cosa que me parece completamente grotesca y pues indigna con los seres humanos y con los animales, por supuesto, también. Entonces, digamos que nuestro proyecto ha sido el resultado de esa concertación, ha escuchado las preocupaciones del sector taurino, aunque el sector taurino ha sido reacio, digamos, a participar en audiencias y demás, pero hemos tenido una conversación abierta. Yo los he escuchado particularmente mucho, los he leído mucho. Una de las preocupaciones que ellos tienen es el tema laboral, y creo que aquí está resuelto por primera vez de fondo el tema laboral, que era una de sus preocupaciones. Está resuelto de fondo el tema de las plazas de toros. Nunca antes en un proyecto de ley se había incluido la posibilidad de transformar y de revivir las plazas de toros como unas plazas abiertas para lo que realmente es la cultura, la tradición, el arte en las distintas regiones de Colombia. Entonces yo creo que eso hace que el proyecto tenga una viabilidad específica, y también, por supuesto, que solamente estamos hablando de una actividad. Yo creo que los animalistas rechazamos todas las prácticas crueles con animales, pero entendemos que cada práctica tiene una particularidad sociocultural y que cada práctica debe ser abordada de una manera distinta. Aquí solamente estamos hablando de corridas de toros. Hay quienes han venido planteando que en Colombia se podrían realizar corridas de toros sin matar al animal. ¿Su proyecto qué dice al respecto? ¿Es posible que se hagan corridas sin la estocada final, sin la muerte del toro? Mira, ellos han planteado, los taurinos, cuando uno los escucha más o menos, y de hecho la representante Ana Rogelia en algún momento lo ha dicho, y es que una corrida sin las banderillas, sin las varas y sin la estocada final, que es una espada de más de 1 metro que atraviesa al animal, todo el cuerpo del animal, es más o menos como ir a un partido de fútbol sin el balón. Es decir, para ellos no tiene la gracia una corrida de toros sin que se acribille y se masacre al animal. Segundo, el maltrato animal no solamente está en el momento de la muerte, en el momento en el que se tortura al toro, cuando se le laceran múltiples músculos, cuando se le atraviesa el corazón, hígado, riñones y demás, sino que hay todo un proceso de maltrato desde el mismo momento en el que el animal es extraído de su hábitat natural para llevarlo a la arena. Hay opciones en promedio, el transporte del animal dura hasta 60 horas, tiempo en el cual es sometido, digamos, a un viacrucis completo, porque todos sabemos cómo es el estado de las carreteras de este país. Llegan fracturados, llegan con una cantidad de lesiones, se lesionan entre ellos, llegan sin tomar muchas veces agua, sin comer nada durante más de 60 horas, están sometidos a un proceso de estrés y de miedo profundo que está comprobado científicamente. Yo no lo estoy diciendo como congresista, sino con base en artículos científicos publicados en revistas y en documentos científicos avalados a nivel mundial, que dicen que el estrés del animal hace que ellos sientan una angustia, un miedo y un terror en la arena y en el sitio donde están, porque llegan a un sitio donde hay una pobre oferta alimenticia, donde están rodeados de seres humanos, donde no están acostumbrados a estar rodeados, se someten al ruido, a las luces, a la gritería de la gente que está en la gradería. Es decir, es una situación completamente triste y lamentable, no solamente en el momento en el que acribillan al animal, al que lo lastiman y lo laceran, sino todo el proceso. Entonces yo creo que este tipo de actividades, pues, en términos o con perspectiva de respeto por los derechos de los animales, es inviable desde cualquier punto de vista, y los taurinos tampoco. Senadora, una última pregunta, porque nos tenemos que ir con el resumen informativo del mediodía. ¿Cuándo o para cuándo cree usted que le van a agendar la discusión del último debate de su proyecto, que es el que definiría si se prohíben definitivamente en Colombia las corridas de toros?
Pues esperamos, Camila, que sea lo más pronto posible. Yo quiero aprovechar este espacio nuevamente para hacer una invitación amable, cordial a los representantes a que si tienen dudas, si quieren hacer aportes al proyecto de ley, estamos completamente abiertos, dispuestos a construir para lograr que se apruebe en este último debate y se prohíba esta práctica macabra en el país. Camila, yo quiero contarte que solo hay 8 países en el mundo que admiten la tauromaquia como una forma de cultura, y dentro de esa lista vergonzosa está Colombia. Yo creo que ya es hora de que salgamos de esa lista. Hoy el 86% de la población colombiana rechaza la tauromaquia como una forma de cultura, no la reconoce. Entonces yo creo que el Congreso tiene que estar a la altura, legislar de cara al país, legislar de cara a este clamor ciudadano. Yo espero que sea muy pronto, espero que sea en la semana que viene o en la próxima, si bien lo tiene la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Estamos listos para dar el debate de frente con argumentos y para defender los derechos de los animales. Pues es la senadora Esmeralda Hernández, autora de este proyecto de la prohibición de las corridas de toros en Colombia. Senadora, mil gracias. Feliz resto de día para usted. A ustedes muchísimas gracias, Camila. Un saludo para ti, para la mesa. Muy buen día.